Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes estén muy bien y que para todos ustedes esté siendo esta una muy buena tarde, ¿ya? Les cuento que hoy día empezamos una nueva semana acá en Practicatest. Yo soy Ricardo Cornejo y haremos en este momento la clase para obtención de licencia clase C. Le mando un cariñoso saludo a Carlos Carrión, ¿cierto? Que lleva bastantes clases con nosotros y esperamos que también se encuentre muy bien. Vamos a ver. Un saludo también para Jonathan Videla de Chile, ¿ya? Un saludo, Jonathan Videla, espero que esté muy bien. También está conectado en este momento y espero también que nos acompañes en muchas clases más. Como les vuelvo a recordar, estamos en clase C, ¿cierto? Estamos en el temario de clase C y hoy día vamos a hablar del funcionamiento de la motocicleta. ¿Qué podremos aprender, cierto? Dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Les recuerdo, ¿cierto?, que en la clase anterior estuvimos viendo seguridad, ¿cierto? Cascos, chaquetas, etcétera, ¿cierto? Y que empezamos a hablar un poquito de lo que iba a ser este tema. Sin embargo, el día de hoy lo empezamos a ver en profundidad, ¿ya? De lo primero que vamos a hablar, ¿cierto? Es del chasis. ¿Ya? A mí me gusta mucho este tema porque yo de profesión soy mecánico, ¿ya? Entonces me gusta mucho el tema de chasis, de condiciones o características técnicas de la motocicleta. ¿Qué es el chasis? El chasis es, por lo general, la base de cualquier vehículo, ¿ya? Los camiones tienen chasis, los autos tienen chasis, los buses tienen chasis y, como no, las motocicletas también tienen chasis, ¿ya? Entonces, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección, a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. ¿Qué es la horquilla? La horquilla es la estructura a la cual va sujeta, ¿cierto?, la rueda delantera, ¿ya? Por un extremo la horquilla tiene la rueda delantera y por el otro extremo la horquilla tiene el chasis, por decirlo así, ¿ya? Pero que se llama cabezal de dirección. Ahí me traeré un poquito con la información. Entonces, por un extremo, la horquilla trae la rueda, el extremo inferior, y por el otro extremo, la horquilla va a estar conectada al chasis y también va a estar unida a la dirección, al volante, ¿ya? Entonces la horquilla tiene hartas funciones, ¿cierto? Súper importante, ¿cierto?, saber que existen en la actualidad principalmente dos tipos de horquillas. Unas que son horquillas, ¿cómo se dice esto? Invertidas, ¿ya? Y otras que son horquillas tradicionales, ¿ya? Las invertidas son las que tienen la parte cromada o brillante hacia abajo, y las que tienen la parte cromada o brillante hacia arriba son tradicionales. Dice, el brazo basculante, ¿ya? Hablamos recién de la horquilla, que es para la rueda delantera. Y ahora vamos a hablar del brazo basculante, que es para la rueda trasera, ¿ya? Entonces, horquilla, rueda delantera, brazo basculante, rueda trasera, ¿ya? Horquilla, suspensión delantera, brazo basculante, suspensión trasera. Entonces son exactamente
la contraparte una de la otra, de adelante o de atrás, ¿ya? El basculante dice, mantiene la rueda y la suspensión trasera, ¿ya? Esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Estas descripciones, ¿ya? Esta descripción califica para la horquilla y para el brazo basculante. Los dos tienen suspensiones que trabajan con aceite y los dos tienen resortes en espiral, ¿ya? Para regular el peso del conductor, debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? Las suspensiones se pueden regular, tienen posiciones, se puede dejar, por lo menos yo creo que la mayoría, no sé si todas, pero la mayoría o por lo menos una buena cantidad de ellas. Se puede dejar o muy dura o muy blanda. La idea es que la regulación se la realice una persona o en un lugar que realmente entiendan lo que están haciendo. Es importante, ¿ya? Para regular el peso del conductor debe realizarse entonces en un taller especializado, ¿ya? Cuando hablamos de taller especializado no necesariamente estamos hablando de un concesionario, ¿ya? Pero sí un taller que realmente sepa lo que están haciendo o una persona que sepa lo que está haciendo, ¿ya? Para regular, no, perdón, ya había leído eso. Tengo que bajar un poquito. Aquí sí. Importante, dice. Recuerden que los cuadros azules siempre traen información acerca de las cosas más importantes que pueden aparecer también muy seguidamente en las pruebas, ¿ya? En las pruebas, perdón, estoy como un poco, no sé qué me pasa, como un poco ahogado, ¿ya? Dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Entonces, siempre tengan consideración, ¿ya? De que esto que está aquí, la estructura, ¿cierto? La estructura del chasis permite, ¿cierto? Ciertamente unir todas las otras piezas. Por ejemplo, en esta zona va a ir situado el estanque. En esta zona de acá va a estar situado el asiento de la moto. En esta zona la rueda trasera, en esta zona el volante, perdón, el motor, en esta zona de arriba el volante, ¿cierto? O manubrio, y en esta zona delantera, ¿cierto? La horquilla y la rueda delantera para completar el conjunto. Ahora, una de las cosas más importantes que considero que hay que saber sobre los chasis para cualquier tipo de auto, no está escrita acá y la verdad que nunca lo he visto en una pregunta de la municipalidad, ¿ya? Pero, desde mi punto de vista es importante y por eso siempre lo comento. Los chasis son como el alma de la motocicleta, por decirlo así. Son la parte más importante. Es la única parte de la moto que prácticamente no se puede cambiar, ¿ya? Existen casos en los que se puede, pero por lo general no se puede. O sea, muere el chasis, muere la moto, ¿ya? ¿Se pueden reparar? Sí. Igual hay talleres que lo reparan, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el chasis, insisto, es lo que une el resto de la moto. Entonces de repente hay que ver ahí
si conviene reparar o no conviene reparar. Denme un segundito. Denme un segundito. Ahora sí. Jonathan, disculpa. Lo que pasa, le explico el tiro. Tuve que parar un poquito porque había un vehículo funcionando acá cerca, ¿ya? Y se estaba metiendo todo el humo a donde estoy haciendo la clase, ¿ya? Por eso paré un poquito para poder ir a pedir que lo apagaran o que lo llevaran a otro lado, porque de verdad que me está ahogando mucho acá en donde estoy haciendo la clase. No sé si me escuchaste, Jonathan. Ya, bacán. Gracias por contestar. Por eso que tuve que hacer un stop un poquito. Ya, ahora sí, disculpa, pero son cosas que pasan cuando uno está en vivo, ¿ya? Ya, sigo. Ya, entonces, lo que yo les quería dejar súper en claro acerca del chasis es que el chasis, particularmente en una motocicleta, en esta zona, trae su número de chasis o su número de VIN, ¿ya? VIN es Vehículo Indicator Number, ¿ya? O algo por ahí, ¿ya? Mi inglés creo que no es perfecto, pero en el fondo es el número de identificación del vehículo, ¿ya? Es un número de 17 caracteres y que comprende letras y números, ¿ya? ¿Y cuál es la gracia de ese numerito? Es que tu moto es la única que va a tener ese número o ese código alfanumérico. Y con esto te va a permitir poder rastrearla y poder, por ejemplo, a las policías determinar qué vehículos son robados y qué vehículos no, ¿ya? ¿Qué vehículo está clonado, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Recuerden que, aunque el número sea borrado, ya las policías tienen técnicas especiales que pueden ver igual el número, aunque le hayan pasado una galleta, por ejemplo, por encima y lo hayan borrado y le hayan puesto otro número, ¿ya? Las policías tienen el poder de poder llegar a este chasis, por ejemplo, y hacerle pruebas y se va a poder igual saber la identidad del chasis. Es por eso que a veces, por ejemplo, se detiene, no sé, una banda y recuperan vehículos y a veces recuperan la pura cola del auto, por ejemplo, ¿ya? Porque es lo que queda.
Y uno dice, pero ¿cómo saben a qué auto pertenece? ¿Ya? Eso es porque también los vehículos tienen más de una inscripción de chasis, ¿ya? Y porque aunque los hayan borrado, pueden ver, ¿cierto? En algunas ocasiones igual el número de chasis original. Entonces, con respecto a ese tema del número de chasis, siempre deben, si ustedes van a comprar una moto, siempre deben verificar que el número de chasis, primero que todo, esté bien escrito, ¿ya? Que todos los caracteres sean del mismo porte, ¿cierto? Que están todos derechos, que parezca que se hizo en una fábrica, ¿ya? Y además de eso, ¿cierto? Verificar que esos números que están en el chasis aparezcan también en los papeles que ustedes le están entregando de ese vehículo. Muy importante para evitar estafas y todo eso, ¿ya? Ahora, hay distintos tipos de chasis, ¿ya? Hay chasis de doble cuna, hay chasis de viga, hay distintos tipos de chasis y para ello pueden revisar este videito de YouTube, ¿cierto? Que está bien interesante. Échenle un ojito para que puedan saber un poquito más de los chasis. Ahora, tengo el motor. Dice, como los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. ¿Qué diferencia hay entre los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos? Bueno, la principal diferencia que yo voy a encontrar entre motores de 2 tiempos y motores de 4 tiempos es que los motores de 2 tiempos son mucho más contaminantes que los de 4 tiempos. Esa es la principal característica, ¿ya? Motores de 2 tiempos, mucho más contaminantes que los motores de 4 tiempos. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque los motores de 2 tiempos necesitan quemar aceite de forma natural para funcionar. Esto quiere decir que a la vez de quemar combustible, también queman aceite de forma natural. Están hechos para quemar aceite. En cambio, en los motores de 4 tiempos solamente se quema gasolina, ¿ya? Y se quema gasolina y el aceite se encuentra completamente aparte en otras cámaras, ¿ya? En otros compartimientos del motor. Ahora, pueden decirme ustedes que cierto motor, por ejemplo, profe, pero a mí me dijo que estaba quemando aceite y es de 4 tiempos. Puede ser, pero eso es un defecto, ¿ya? Profe, pero a mí me dijo que perder. En condiciones ideales, prácticamente no debería quemar aceite un motor. Hay motores de 4 tiempos que queman más aceite que otros, ¿ya? Pero es por un defecto, no debería suceder. En cambio, en el de 2 tiempos, sucede, es así la tecnología. ¿Se venden todavía motos de 2 tiempos? Sí, pero principalmente para deporte o de uso lúdico, ¿ya? Para la circulación por la calle, la inmensa mayoría de las motos que vamos a ver en la calle actualmente van a ser de 4 tiempos, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta que una moto es de 2 tiempos, de 4 tiempos o de 4 tiempos? Bueno, una de las cosas más características es que las motos de 2 tiempos suenan así como wing, 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 ¿ya? Las motos de 4 tiempos suenan más, ¿ya? No sé si ustedes han visto, han escuchado o me entienden la diferencia en el sonido. Pónganmelo ahí en los comentarios para yo poder saber, ¿ya? Ya,
Entonces tengo motos de 2 y de 4 tiempos. Ya sabemos que uno es más contaminante que el otro, ¿cierto? Que uno quema aceite y el otro no, etc. Pero ahora, ¿por qué se llaman de 2 tiempos y por qué se llaman de 4 tiempos? Bueno, eso es fácil de decir, pero a lo mejor no tan fácil de entender la explicación. Pero lo vamos a intentar. El motor de 2 tiempos funciona de esta forma. Aquí está el pistón, explosión, baja, sube, explosión, baja, sube, explosión. ¿Ya? Cada vez que el pistón sube, hay una explosión. Por ende, para que haya una explosión, que es lo que a nosotros nos importa, el pistón tiene que hacer 2 movimientos. Para abajo, para arriba, explosión. Para abajo, para arriba, explosión. A esos viajes del pistón le llamamos tiempos. ¿Ya? Un viaje para abajo, un viaje para arriba, 2 tiempos. En cambio, en el motor de 4 tiempos, el pistón hace admisión, ¿cierto? Compresión, ahí recién hubo un trabajo, ¿cierto? Que le vamos a llamar explosión, y después de vuelta escape. Estamos acá y ahí recién terminó el ciclo. Ahora de nuevo una admisión, una compresión, una explosión y un escape. De esa forma, ¿cierto? Podemos entender que el pistón de un motor de 4 tiempos, para hacer un ciclo completo, tiene que hacer 4 viajes. Y a esos viajes le llamamos, ¿cómo le llamamos? Tiempos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, fíjense que en esta parte de acá, ¿cierto? Fíjense que en esta parte de acá tenemos nuestro motor. Este motor tiene otra característica más, aparte, ¿cierto?, de ser un motor de moto y aparte de ser un motor, en este caso, de 4 tiempos. Este motor es refrigerado por aire. ¿Por qué? Porque tiene estas rayitas características, ¿cierto?, que en realidad son aletas o álabes. Estas aletas o álabes, ¿cierto?, permiten que el motor interactúe mejor con el aire que va pasando a través de él, permitiendo así que el calor que se genera en el motor, porque estamos hablando de explosiones y las explosiones son fuego y el fuego produce calor, que ese calor excesivo pueda traspasarse al aire y de esta forma que el motor no se funda. ¿Ya? Entonces este motor es un motor de 4 tiempos, ¿cierto? Y además de eso, tiene refrigeración por aire. ¿Y qué otro tipo de refrigeración hay? Bueno, eso es una pregunta muy fácil de responder, y es que es refrigeración líquida, ¿ya? Esa refrigeración líquida se trata, ¿cierto?, de este tipo de motor, y que si ustedes se fijan ya no tiene las rayitas, carece de esas rayitas que vimos en el motor anterior, carece de esas aletas. ¿Por qué? Porque en este motor, por dentro del motor, circula agua, ¿ya? ¿Por qué le decimos agua si en realidad no es agua? En realidad es refrigerante. Pero el refrigerante está hecho a base de agua, que son cosas parecidas, pero no igual, ¿cierto? ¿Podríamos decir que agua? Sí, pero es agua mezclada con agentes que permiten que se congele a menor temperatura y que hierva a mayor temperatura. Por eso se llama anticongelante, o se llama coolant, o se llama refrigerante de motor. ¿Ya? Tiene esos varios nombres porque se nombra muchas veces como las funciones que tiene. ¿Ya? ¿Por qué no le puedo echar agua? Bueno, podría echarle agua destilada siempre, pero no es recomendable porque podría llegar a evaporarse antes de lo necesario,
o podría llegar también a congelarse en una noche fría, por ejemplo. Y hay un fenómeno físico en el que cuando un poco de agua se congela, en vez de achicarse, se expande, ¿ya? Y esa expansión podría producir la rotura de nuestro motor en cuestión, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Siempre utilizar el refrigerante recomendado por el fabricante. Siempre, ¿ya? Este motorcito, ¿cierto? Entonces, se tiene que valer de un radiador, ¿ya? Este motor de acá no tiene radiador, de agua por lo menos, ¿ya? Este motor sí tiene que tener radiador porque el agua recorre, ¿cierto? Por todos lados va recorriendo, recorriendo, recorriendo y sale, ¿cierto? Hacia el exterior, ¿ya? Y al salir hacia el exterior se va por unas mangueras, llega a un radiador y ese radiador es el encargado de refrigerar este líquido que lleva por dentro, ¿cierto? Y mandarlo al motor nuevamente, pero más frío para que pueda volver a captar calor y volver a hacer un intercambio de temperatura que sea favorable para mantener el motor, ¿cierto?, en su funcionamiento normal. Ahora vamos a hablar del sistema de lubricación. Dice, en los motores de 4 tiempos, ¿cierto?, que son los menos usados en la vía pública. A ver, mándenme su respuesta. Jonathan Videla y Carlos Carrión. ¿Los motores de 4 tiempos son más o menos utilizados? Los más utilizados. Muy bien, los más utilizados. Muchas gracias. ¿Ya? Son los más utilizados. Entonces dice que tienen un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Como el combustible se mezcla con el aceite en el motor de 2 tiempos, termina quemándose de forma natural, ¿ya? Entonces, para empezar, ¿cierto? El motor de 4 tiempos tiene separado el aceite del combustible. Una bomba de aceite, dice, envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor. La bomba de aceite gira directamente con la acción del motor. Se echa a andar el motor y ahí recién la bomba empieza a lubricar, ¿ya? Entonces, una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción. Además de eso, el aceite refrigera el motor. Y lo más importante es que evita el desgaste de las partes móviles. Por lo tanto, el aceite es lo más importante en el motor. Lo más importante me refiero a lo más importante que debemos mantener, que se puede cambiar. Como consejo, ¿cierto? Siempre usen el mejor aceite que puedan. Además de que el aceite de por sí no es tan caro, las motos usan muy poquito aceite. Por lo tanto, ¿cierto? Con 1 o 2 litros normalmente ya tengo para cambiarle aceite a mi moto. Estoy hablando de motos de 150, 200, 300 centímetros cúbicos, que son las que más hay, ¿cierto? Entonces, si yo tengo este tipo de motos, cuídela y póngale un buen aceite y cambie el filtro de aceite cada vez que usted cambie el aceite, ¿ya? O al menos de acuerdo a las especificaciones del manual de fabricante. Si el manual le dice cada 5.000 kilómetros, cámbielo cada 5.000. Si el manual le dice cada 3.000 kilómetros, cámbielo cada 3.000. Y si quiere cambiarlo un poquito antes, también no está mal, digamos. Está bien. Va a cuidar un poquito más, ¿cierto? Su
motor, ¿ya? Pero lo principal es que lo cambien por lo menos en los kilometrajes estipulados, y además de eso, que sea un aceite de buena calidad, no el aceite más barato que encuentren, sino que un aceite que sepan que realmente protege a nuestro motor. Ya. ¿Cómo funciona a grandes rasgos? Aquí yo tengo un motorcito, ¿cierto? De una Honda CG150. La parte, todo lo que está en rojo es aceite, ¿ya? Yo voy a tener una bomba de aceite por aquí, ¿cierto? Que va a succionar aceite desde el cárter, que el cárter es como que tuviera un lavatorio abajo del motor para mantener el aceite. El cárter tiene dos funciones principales. Una, mantener el aceite, ¿cierto? Aposarlo, juntarlo, como quieran llamar, a este paso, ¿cierto? Y la otra es también enfriar un poco el aceite, porque el aceite le pasa la temperatura al cárter de motor, que normalmente son aleaciones ligeras, ¿cierto? Y además de eso, ¿cierto? Bueno, como son dos funciones, ya creo que me pasé. Son dos funciones. Una, guardar el aceite, y dos, refrigerar el aceite. ¿Por qué? Porque está el aceite, el cárter, inmediatamente va pasando el viento, ¿cierto? Y rozando el cárter por su borde o por su lado exterior, ¿ya? Y esto ayuda a que el aceite también se vaya enfriando. Entonces, a la parte del cárter internamente, ¿cierto? Se le pone una especie como de bombilla, ¿ya? Un chupador que sería. Ese chupador succiona, ¿cierto? El aceite por esta cañería, ¿cierto? Ayudado por una bomba de aceite que normalmente está conectado al movimiento del motor. Y esa acción permite que el aceite pueda viajar por unas tuberías que tiene el motor internas, que comúnmente le llamamos galerías de aceite, ¿cierto? Y estas tuberías llevan el aceite a todos los puntos de fricción, ¿ya? En todas las partes donde haya fricción entre metales, se le inyecta aceite normalmente desde adentro hacia afuera. Con esto logramos que el aceite, ¿cierto?, esté continuamente lubricando todas estas zonas y disminuyendo y prácticamente eliminando el desgaste de los metales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven que sube, por esta galería sube. Acá se derrama, ¿cierto?, encima de los puntos de contacto, y el aceite después va cayendo por gravedad por entre medio de los ductos del motor hasta llegar nuevamente al cárter y que vuelva a ser tomado nuevamente para volver a subir y volver a lubricar el motor para evitar el desgaste, ¿ya? ¿El aceite sirve para refrigerar? Claro que sí, ¿ya? Claro que sirve para refrigerar, pero no es su principal función. Por lo tanto, existen motores refrigerados por agua y por aire. A veces preguntamos, por ejemplo, en la tienda de motos y decimos, este moto, ¿por qué es refrigerada? Y te dicen por aceite, ¿ya? Eso no es tan así, porque la principal función del aceite no es refrigerar. Y a veces la moto trae un radiador de aceite, que es para que el aceite trabaje un poco más frío. ¿El aceite refrigera? Sí, pero no es su función refrigerar. Por lo tanto, o es refrigerada por agua o es refrigerada por aire. No hay más, ¿ya? Normalmente las motos que son refrigeradas por aire traen radiadores de aceite, y para que suene más bonito nos dicen que la moto es refrigerada por aceite, pero en realidad sigue siendo refrigerada por aire y el aceite le ayuda un poquitito. Luego vamos a hablar
voy a explicarle un poquito algo más de la lubricación antes de este tema. ¿Ya? Algo súper importante es que entendamos por qué lubricamos. Las superficies de los motores, si alguna vez alguien ha visto las superficies que entran en contacto en los motores, son muy, pero muy lisas y muy, pero muy resistentes también. Pero aunque sean muy lisas, como un espejo inclusive, cuando yo hago esto, una superficie sobre la otra, ¿cierto? Desaparecí, ahí aparecí. Chuta, tengo problemas con eso. Ya, así lo voy a hacer así mejor. No sé por qué no me toma la cámara. Cuando yo tengo dos superficies que se están rozando, aunque estas dos superficies, ¿cierto? Tanto esta como esta sean ultra lisas al ojo humano, microscópicamente tienen puros cerritos, puras crestas que se llaman. Entonces, cuando estoy rozando dos superficies, estas dos superficies, ¿cierto? Esas crestas se están encontrando, se están chocando y se están quebrando continuamente. Al pasar esto, ¿cierto? Al pasar esto, todas estas crestas van haciendo que se pierda material. Y por eso las cosas que están en contacto se gastan. Si yo tengo el teléfono y tengo una mica, por ejemplo, ¿cierto? De vidrio inclusive, ¿ya? Tengo una mica de vidrio ahí, ¿cierto? Igual si yo la miro contra luz se le ven rayitas de donde yo le paso los dedos. Y eso que es un vidrio, que es un material súper duro, ¿ya? Cualquier, ¿cierto? Roce va a generar desgaste. Pero si yo pongo una capa de aceite entre medio, ¿cierto? Y ese aceite es lo suficientemente bueno, prácticamente las dos superficies no se van a tocar o se van a tocar muy poquito. Y eso va a hacer que mis superficies, aunque estén en roce, ¿cierto? Tengan muy poco, pero realmente muy poco desgaste. Piensen que un motor en una vuelta, perdón, que el motor en un minuto da 800 vueltas cuando está a velocidad mínima, en ralentí, entre 500 y 800 vueltas un motor, ¿ya? En un minuto, imagínense cuántas vueltas da el motor en el trayecto de su casa al trabajo. Y todas esas vueltas que dio son roces que se está rozando el mismo punto. Y gracias al aceite lubricante es que el desgaste no es tan grande. Si yo hago funcionar un motor con aceite, ¿cierto? Aceite adecuado y todo lo que quiera, me puede durar 200.000, 300.000, 400.000 kilómetros. Pero si yo lo hago funcionar, estoy hablando de 400.000 kilómetros, imagínense. Pero si yo lo hago funcionar sin aceite, probablemente no va a funcionar más de 10 kilómetros. O quizás mucho menos. Estoy diciendo un número así para que se entienda que es muy poco, ¿no? ¿Ya? Estuve viendo unos videos el otro día de qué autos duraban más sin aceite y el auto que más duraba como 15 minutos antes de ya detenerse por todo el daño que había sufrido. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, el aceite es muy, muy, muy importante. Necesitamos cambiar el aceite cuando corresponde, cambiar el filtro, usar buen aceite y que el cambio de aceite también sea hecho de la manera más óptima posible. Idealmente nunca dejar los aceites, sea del auto, de la moto, de lo que sea, al tope del máximo, ¿ya? Porque ahí no me queda un margen hacia arriba. Siempre ojalá dejarlos en nivel medio, entre el máximo y el mínimo al medio. ¿Para qué? Para que me quede un margencito para arriba y un margencito para abajo y revisar el aceite periódicamente, ¿ya? Los vehículos también traen, todos los vehículos yo creo, o al menos la inmensa mayoría, traen dispositivos que permiten saber cuándo hay presión de aceite y cuándo no hay presión de aceite, ¿ya? Queridos amigos, esto ha sido el tema del día de hoy, ¿cierto? Motor 2 tiempos, motor 4 tiempos, lubricación,
formas de refrigerar. Si ustedes tienen alguna consulta o pregunta, háganla ahora en este momento, ¿cierto? Vamos a dar un minutito para las preguntas o consultas. Dice Jonathan Videla, al ser 2 tiempos, ¿el aceite se debe cambiar en menos tiempo? Claro, lo que pasa, Jonathan, es que al ser 2 tiempos, no se le cambia aceite como a una de 4 tiempos, sino que el aceite se va consumiendo al igual que se va consumiendo la gasolina. Por lo tanto, tú vas a echar, por ejemplo, no recuerdo las proporciones exactas, pero por ejemplo, una parte de aceite por 10 partes de gasolina, por ejemplo, ¿cierto? Eso se mezcla, se echa la moto al estanque y se hace funcionar. Se gasta completo y tienes que hacer nuevamente la mezcla y volver a echarlo, ¿ya? Hay motos que uno se lo podía echar separado y la moto solo hacía la mezcla, ¿ya? Y hay motos en las cuales hay que uno mezclar afuera, ¿cierto? Batir y todo eso y echar la mezcla, ya muy parecido a cómo funcionan las máquinas de cortar pasto que son con motor a gasolina, ¿cierto? Muy parecido a eso, ¿ya? ¿Dónde podemos ver ese tipo de motores en la actualidad? En estos motores mosquito que le ponen a las bicicletas, esos son de 2 tiempos y funcionan de esa forma similar. No sé si te respondí la pregunta, Jonathan Miguel. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen de preguntar que quedan unos minutos todavía. Ya, entiendo que no hay más preguntas por el momento. Hay una, parece. A ver, veamos qué dice. Ah, ya, perfecto. Chao, Carlitos, que estés muy bien. Mañana vamos a seguir hablando del sistema eléctrico, ¿ya? Vamos a hablar de la batería y principalmente vamos a hablar de los fusibles, que es un tema muy importante y por el cual se echan a perder, se pierden y se incendian muchas motos. Así que es súper importante que ojalá mañana poder contar con su compañía, chiquillos, ¿ya? Así que un saludo para Carlos y un saludo para Jonathan, que estuvieron presentes de forma sincrónica el día de hoy, ¿ya? Esto es practicatest.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Espero que estén realmente muy bien. Nos estamos viendo, espero, ¿cierto? Mañana y si no, quedan todos cordialmente invitados a ver estas grabaciones y estas clases. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos, abríguense porque hace frío y chao, chao. Saludos a todos, chao, chao.